Es un gusto presentar la conferencia magistral Innovación en Bibliotecas, analizar y comprender las necesidades y experiencias de los usuarios para el diseño de productos y servicios, a cargo de una invitada que nos visita virtualmente desde Argentina. Ella es la licenciada Paola Vanegas, a quien le damos la bienvenida y de quien voy a permitirme leer su semblanza curricular. Ella es licenciada en Documentación y Gestión de la Información por la Universidad Nacional de Cuyo, directora de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Mendoza. Además es fue coordinadora del programa Mentoring Bibliotecario durante el año 2020, especialista en manejo de documentación y gestión de la información en servicios geológicos, argentino de la Delegación Mendoza. Formó parte también de la comunidad educativa Competencia Digital Cero, fue miembro del capítulo argentino de la International Society, además autora de diversos artículos, realiza también podcast, la podemos ver en el blog de Infobotecarios. Le damos la más cordial bienvenida, Paola Vanegas, con esta conferencia magistral, Innovación de Bibliotecas, analizar y comprender las necesidades y experiencias de los usuarios para el diseño de productos y servicios. Bienvenida, Paola, el Zoom es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy, en este segundo encuentro de innovación y prospectiva en las bibliotecas en el siglo XXI de la Universidad de Anáhuac, México. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por esta invitación a la licenciada Nancy Beatriz Medellín García, al director de la biblioteca Ricardo Zamora y al doctor José Luis Vázquez Luna por haberme brindado la oportunidad de poder hoy estar aquí compartiendo junto a ustedes y a grandes colegas de Latinoamérica. Además también, bueno, quiero agradecer a quien está moderando en el día de hoy, a la licenciada Sabine Rendón Córdoba. Bueno, ahora a continuación voy a compartir pantalla. Bueno, para avanzar en la misma, me parece un tema muy interesante, como bien comentaba Sabine, el tema de la innovación en la biblioteca, cómo esta pandemia, ¿no?, nos ha puesto en esta situación. Como bien sabemos, en el mes de marzo del 2020 comenzó a regir aquí en nuestro país. Para quienes no saben, bueno, yo me encuentro aquí en Argentina, en la ciudad de Mendoza, y en el 2020 comenzó precisamente a regir en nuestro país el aislamiento preventivo, social y obligatorio, decretado por nuestro gobierno nacional, lo que nos implicó a muchas de las bibliotecas justamente suspender todas las actividades educativas presenciales, incluso el cierre físico de las mismas. En este sentido, pudimos observar como profesionales de la información que la pandemia estaba teniendo un impacto de manera directa, digámoslo así, en el campo educativo, por lo cual se tuvo que repensar la biblioteca, las cuales continuaron brindando sus servicios, pero bajo la modalidad virtual, como fue, bueno, en el caso nuestro, en el sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, del cual soy directora de una de las bibliotecas. Y bueno, en este sentido, cómo esta pandemia, ¿no?, nos logró colocar en este contexto de ver de qué manera íbamos a repensar nuestros servicios, en este nuevo contexto que nos tocó transitar, en cierta medida nos permitió, por un lado, cerrar nuestros espacios, cerrar nuestros servicios, pero también nos dio la oportunidad de repensarnos como profesionales de la información y como bibliotecas. No solo como espacio físico, sino también las estrategias que veníamos llevando a cabo para poder brindar nuestros servicios. Eso también es muy importante y me gustaría poder destacar. Seguimos avanzando. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante hacia lo que es la introducción a la innovación. ¿Qué es la innovación bibliotecaria? Antes de introducirnos de manera explícita o de manera más detallada en el tema, me gustaría que pudiéramos hacer cierto hincapié en algunos aspectos, en algunos conceptos que por ahí uno suele confundir. Primero que nada, considero que es importante diferenciar conceptos como lo que es la idea, la creatividad o las buenas prácticas, de lo que llamamos innovación en realidad. Es fundamental que para poder gestionar la misma, la innovación dentro de una biblioteca, se debe ver como un proceso, ¿sí?, un proceso que se va dando en etapas.
dentro de una biblioteca, que bueno, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. También vamos a ver los tipos de innovación, ¿sí? Y también cómo surge, que es muy importante saber cómo surge, cuándo hay innovación, cuándo se da y cuándo no. Porque muchas veces confundimos lo que es la creatividad con la innovación, que ha estado muy en boga también el tema de la creatividad, sobre todo en estos contextos de pandemia. Entonces, la primera tiene que ver más con la improvisación y con los dotes artísticos de uno, en cambio la innovación tiene más que ver o nos permite de alguna manera poder llevar esas ideas creativas que muchas veces nos surge a la realidad, ¿sí? Combinando de algún modo dicha creatividad con otros elementos, como ser herramientas de gestión empresarial, que es con lo que está directamente vinculado, como ser la planificación o el retorno de la inversión. Otra diferencia que me parece también importante poder destacar es que la creatividad puede ser propia de una persona o puede producirse de manera casual, digamos así, en algún momento. Mientras que la innovación, que es lo que les comentaba recién, es un proceso que se realiza de forma planificada y sumando los esfuerzos de todas las personas, de todos los colaboradores, de todos los miembros que son partícipes de nuestra organización, de nuestro centro documental o de nuestra biblioteca, en la cual debe tener como base una cultura innovadora, porque si no existe esa base es muy difícil que podamos, digamos, transitar ese camino, el de la innovación. En el ámbito empresarial, se dice, grandes autores nos comentan que se suele considerar que para que una idea, ¿sí?, o una práctica sea considerada innovadora, esta debe tener una consecuencia económica, porque de alguna manera, de algún modo, estamos haciendo una reducción o reducimos los costes, ¿sí?, de producción de un producto o de un servicio, o bien porque vamos a vender más, ¿sí?, o porque vamos a beneficiarnos de alguna manera, o porque vamos a abaratar los costos, digamos, de algunas suscripciones, por ejemplo, a nuestra base de datos, entonces por ello obtener más beneficios. En el caso de las organizaciones, como son las bibliotecas, en nuestro caso, una institución pública o una entidad sin ánimo de lucro, además de la visión económica que se aplicaría en el ahorro de los costes, como recién lo mencionaba, hay que tener en cuenta el beneficio social que esto produce, que produce esta innovación. Y ese beneficio social yo lo trasladaría a la comunidad de usuarios de la cual somos partícipes y por la cual nosotros abogamos el querer implementar, diseñar a través de distintas estrategias todos estos procesos que nos llevan a poder brindar más y mejores servicios a través de la innovación. Esto es la rentabilidad social en lugar de o además de la económica, ¿sí? También se considera innovación si se produce una mejora, o si se incrementa, o si se presta un nuevo servicio. Esto se refiere a brindar un valor agregado. ¿Cuántas veces hemos escuchado de brindar un valor agregado, de aportar un valor extra al usuario? ¿A través de qué? De los productos o de los servicios, mejor dicho, que nosotros brindamos en nuestra biblioteca, de manera interdisciplinaria, a través de diseñar distintas estrategias en conjunto, porque entendamos que no es que uno del día a la noche puede iluminarse, digámoslo así, y querer innovar y aplicar mucha tecnología y decir, bueno, estamos innovando. No, eso no es innovación claramente, es un proceso, ¿sí?, que se va dando en etapa. Existen distintos tipos de innovación, que ahora lo vamos a ver más adelante, y todo va encauzado en distintas etapas estratégicas que se deben seguir, y se da en el marco de un periodo de tiempo, de una planificación con objetivos, se hace un seguimiento, ¿sí? Y también es muy importante también el tema de poder medir el impacto que esa innovación tiene, si en realidad es utilizable o no el servicio, y si en realidad va acorde o no a los objetivos que yo me propuse cuando diseñé ese plan o ese proyecto de innovación. Pero bueno, eso lo vamos a poder ver más adelante. Es importante destacar también que de nada serviría, que es lo que acabo de decir, que poder tener una buena idea y quererla aplicar en nuestra biblioteca, si no le proporciona en realidad ningún valor agregado, ningún valor diferencial al usuario, ¿sí? La forma en que nos relacionamos con nuestros usuarios, ¿sí?, nos permite conocer un poco más sobre ellos, sobre sus necesidades, sobre sus experiencias de usuario como tales. Un campo donde la innovación tiene mucho ámbito de actuación justamente es ese, el de los usuarios. Es posible que cuando conozcamos algunos servicios bibliotecarios o que nos comenten otros colegas por ahí, bibliotecas que van innovando,
nosotros pensemos que no se puede aplicar en nuestras propias bibliotecas, ya sea por motivos de tamaño, por el tema del presupuesto, que por ahí no suele ser muy genuino en nuestras bibliotecas, o por la falta de recursos económicos y humanos. Pero entendamos que la innovación se produce en todos los lugares y condiciones, y muchas veces depende, y esto es muy importante, más de nosotros, de los profesionales, es decir, en sí, de las personas, que de otros factores, ¿sí?, que en principio los vemos como barreras de la innovación, que eso también vamos a tratar de verlo. Uno de esos tantos factores que produce esta innovación, de alguna manera, es algún cambio desde una situación actual. Hoy, ¿cuál es el estado de sitio, ¿sí?, de situación de mi biblioteca? Entonces, esta innovación que uno trata de aplicar produce, ¿sí?, cierta transformación del estado actual a cómo va a ir a ser en el futuro. Por eso es muy importante hacer un seguimiento, ¿sí?, un seguimiento a través de diferentes herramientas, estrategias y pasos que existen para poder analizar y ver cómo ha ido avanzando, cómo ha sido el proceso o el crecimiento de esa innovación, ¿sí? Acá se habla también mucho, muchos autores mencionan lo que es el tema de la gestión del cambio, ¿sí?, que es un aspecto muy importante y muy relevante a tener en cuenta para poder establecer justamente de forma adecuada la innovación bibliotecaria, de forma adecuada implementar la innovación en nuestros centros de documentación o en nuestras bibliotecas. Es importante destacar que en el actual contexto de crisis económica internacional, bueno, que todos ya conocemos, y el cambio de paradigma en el ámbito de la información también que nos toca transitar con esta pandemia, la infodemia y todo lo que ya sabemos, es muy importante lo que hoy representa esta innovación. Es una oportunidad, la debemos de ver como una oportunidad para que la biblioteca pueda sobrevivir, ¿sí? Pero también es una forma, y eso tenemos que tenerlo muy en claro, es una forma de redefinir la función de la misma ante la sociedad. Entonces, son distintos aspectos, distintas cuestiones que debemos considerar para poder innovar. Bueno, y considerando y analizando, haciendo un resumen de todo lo que hemos venido mencionando hasta ahora, podemos decir que la innovación bibliotecaria es la implementación de un producto, de un servicio, de un proceso, ¿sí? Por ejemplo, la suscripción a una base de datos, ¿sí?, de manera digital a través de los libros electrónicos, o querer implementar el sistema de chat virtual en una biblioteca, o a través de la pandemia innovar y decir, bueno, el sistema de préstamo de aquí en más va a ser a través de, del delivery de libro que ha estado tan en boga también últimamente en este tiempo en las bibliotecas. Entonces, bueno, todo eso es innovar, poder implementar o implantar un producto o un servicio, ¿sí? Pero no de cualquier manera, a través de un proceso, de etapas, de pasos. Y eso nos tiene que producir una rentabilidad, que en este caso desde la biblioteca se ve o se valora o se mide, tiene que ser, poder ser medible, para que yo pueda ver si eso tiene impacto o no, si me genera, digamos, algo positivo en la experiencia de ese usuario cuando se acerca y cuando hace uso de ese servicio, o el impacto es negativo. Todo tiene que ser medible para poder hacer los reajustes necesarios, para poder tener un feedback, por así decirlo, respecto a la comunidad de usuarios, justamente que vamos a brindar los servicios. No se trata de brindar servicios porque sí, sino más bien de utilizarlos como un fin, como el fin que nos lleve a poder cumplir nuestros objetivos y metas y propósitos como biblioteca que somos, precisamente. Así que bueno, hacia ese camino vamos. Bueno, y asimismo, para poder implementar esta innovación, es necesario poder realizar una adecuada gestión del cambio. Se habla mucho de la gestión del cambio. ¿En qué está enfocada? Está enfocada en los directores, bueno, responsables, públicos o los distintos profesionales de la información y sobre todo los usuarios. Entendamos que la innovación tiene que tener como eje, como centro justamente al usuario, que es para quien diseña los productos y los servicios. Y es a través de quienes justamente va a poder aplicar, digamos, ciertas estrategias para medir el impacto que tienen y de ahí en más poder aplicar las acciones que sean necesarias para hacer las correcciones y demás, para modificar, mejorar o agregarle o aportarle mayor valor agregado. Y bueno, para todo ello vamos a conocer los distintos tipos de innovación que existen, ¿sí? Yo voy a mencionar solo 3, pero bueno, obviamente entendamos que existen muchos más. En este apartado es importante que podamos plantearnos
¿cuánta innovación necesita nuestra biblioteca? Porque como lo decía recién, no se trata de innovar porque sí, ¿sí? No hay que innovar por innovar en realidad como un fin, sino más bien lo tenemos que ver o lo debemos de planteárnoslo como un medio ¿para qué? Para poder conseguir mejores resultados justamente. Por esto, lo primero que tenemos que conocer es el estado actual. ¿Cuál es el estado hoy de nuestra biblioteca? ¿Cuál es el estado actual de nuestra innovación? Y de esta manera o de algún modo poder definir qué necesitamos conseguir, qué servicio nos está faltando. Entendamos que esta innovación, que lo vamos a ver un poco más adelante, surge siempre a partir de una necesidad, y esa necesidad siempre viene de los usuarios. Por eso es muy importante conocer qué comunidad de usuarios tenemos, cuáles son las distintas subcomunidades de usuarios que tenemos, docentes, alumnos, investigadores, para de ahí en más saber qué productos o servicios le vamos a poder brindar. Si no conocemos la comunidad de usuarios, no vamos a poder digamos, relacionarnos de cerca y poder conocer realmente cuáles son las necesidades. Muchas veces nos pasa que brindamos ciertos servicios porque entendemos que sí, que es un catálogo, bueno, colectivo de biblioteca, o que es una base de datos, y entendemos como que todo funciona ok, y en realidad no hacemos el foco en medir desde el otro lado, aplicando encuestas, ¿sí? O instrumentos que nos permitan medir cuál es, digamos, la experiencia de su usuario, cuál es el impacto que genera en ellos, si es positivo, si es negativo, y si realmente es, digamos, los beneficios y realmente cumple con sus expectativas y con sus necesidades, porque no es brindar porque sí servicios, sino brindar servicios de calidad y obviamente que vayan acorde a los usuarios. Y como bien sabemos, en estos tiempos de pandemia, de internet y bueno, de información tan masiva que corre hoy en día por muchos lados, las distintas experiencias y necesidades de los propios usuarios van migrando del día a la noche. Entonces tenemos que estar atentos, ir viendo cómo va cambiando la comunidad, cómo van cambiando las necesidades acorde a ello, poder ir tratando de diseñar servicios y demás. Entonces, bueno, por ello, por todo esto que acabo de decir, lo primero que hay que conocer es cuál es el estado actual de nuestra innovación, de la innovación que queremos aplicar en la biblioteca. Para eso tenemos que definir necesidades, y de esa manera, la única manera es poder conocer justamente cuál es nuestra comunidad de usuarios. En muchos casos, ¿sí? En muchos casos puede ser que no se trate de llevar, no es necesario llevar a cabo, digamos, grandes cambios a nivel revolucionario, ¿sí? Sino con que a veces basta con poder realizar pequeñas, sí, mejoras en nuestros procesos. Tenemos que conocer cuál es el estado actual de la tecnología en nuestra biblioteca, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenemos internet, o ver si los alumnos en la sala de lectura tienen conexión a Wi-Fi, qué tipo de ordenadores tienen, ¿sí? Si tienen por ahí pizarras que ellos puedan utilizar, qué nivel de información les está brindando nuestro catálogo, si va acorde realmente a sus necesidades, qué tipo de software estamos utilizando, si tenemos una web donde ellos puedan ver reflejado todos los productos y los servicios que brindamos, si tenemos un blog, o si tenemos presencia muchas veces algo tan sencillo como lo es la presencia en las redes sociales, si disponemos de redes sociales que nos permitan podernos comunicar con ellos, saber cómo quieren que los abordemos, por dónde quieren que nos comuniquemos. Entonces, todas esas pequeños ejemplos que he ido poniendo, incluso hasta saber si, analizar si disponemos de libros electrónicos y bueno, ellos cómo podrían abordar de aquí en más a través de la pandemia a la información. Todas estas cuestiones son distintos tipos de ejemplos que me parece interesante para poder aplicar los distintos tipos de innovación. En el caso, y bueno, obviamente también tenemos que tener muy en cuenta cuál es nuestro modelo de gestión. Entendamos que el modelo de gestión es justamente los productos y los servicios, ¿sí? Que nosotros ponemos a disposición de todos nuestros usuarios, de toda nuestra comunidad de usuarios, y que de alguna manera les ofrecemos. En nuestro caso, en el caso, por ejemplo, de nuestra biblioteca de la Universidad de la UCA, el modelo de gestión que se viene llevando a cabo, bueno, desde hace mucho tiempo, porque no es que a partir de la pandemia salimos a innovar o a, digamos, a implementar tecnología, sino fue más bien un proceso de maduración en nuestro caso. Ya veníamos con las tecnologías incorporadas desde hace mucho tiempo atrás, entonces el modelo de gestión que se viene desarrollando, llevando a cabo, actualmente es el de experiencia de usuario o user experience, que parte de que el usuario es el foco, el centro, ¿sí? Principal de la biblioteca, no solamente en el acceso a la información, sino que a partir de él
se diseñan todos los productos y todos los servicios, desde cómo se va a diseñar, qué se va a brindar y cómo se va y quiénes. Entonces, bueno, son una serie de pasos también que se deben llevar a cabo para poder establecer y adaptar nuestro modelo de gestión a esa realidad, a la comunidad de usuarios que nos toque, por supuesto, gestionar. Y bueno, para avanzar un poco más, vamos a ir comentando los distintos tipos de innovación. Por un lado tenemos la innovación incremental. Esta innovación es, bueno, es la más frecuente, por ahí no la conocemos con este nombre precisamente, pero seguramente que muchas veces hemos hecho uso de ella. Es la más frecuente y se basa en pequeños cambios, en cambios muy chiquitos en los procedimientos y en los servicios, ¿sí? Que queremos ofrecer o que hemos ido ofreciendo. Por ejemplo, se me ocurre cuando queremos, digamos, ver la calidad del servicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Revisar cuál es la calidad de ese servicio o de esos servicios que venimos brindando. Por ejemplo, cuando damos un taller de formación de usuario, tenemos que evaluar. A mí me está pasando, por ejemplo, que bueno, antes de la pandemia brindaba un tipo de taller de usuario en una modalidad, por supuesto que era presencial, y a partir de la pandemia me encontré con que es todo virtual. Entonces yo lo que voy haciendo es evaluar qué tipo de formación, en qué modalidad prefieren los alumnos, más allá del contexto y que uno tiene que adaptarse a la realidad, bueno, y a las distintas normativas que se van dictando día a día acorde a la pandemia, pero lo que digo es que uno tiene que tratar de ver si ese servicio que está brindando al usuario le sirve de una o de otra manera. Y bueno, en mi caso me encontré con que mis alumnos o mis usuarios prefieren más la virtualidad, porque bueno, se sienten más cómodos, es como más accesible incluso hasta en los horarios y en los días, entonces tuve que evaluar la calidad de ese servicio y fue bastante positiva la respuesta que se tuvo en cuanto a brindar el servicio, que en este caso, bueno, el taller de formación de usuario, eh, lo seguimos brindando en la modalidad virtual. También es importante, y como ejemplo de este tipo de innovación incremental, es cuando podemos analizar, por ejemplo, cómo informamos sobre las actividades que llevamos a cabo desde la biblioteca. ¿Cómo las informamos? ¿Se enteran o no se enteran los usuarios? ¿Les llega a ellos por alguna manera? ¿Dónde están nuestra comunidad de usuarios? En las redes sociales, están más por mail, por los grupos de WhatsApp. Entonces, analizar dónde están las comunidades, ¿sí? Y hacia dónde nosotros tenemos que, eso nos sirve para saber hacia dónde debemos aplicar las distintas estrategias o herramientas para poder llegar y establecer una comunicación asertiva, porque si no tenemos una buena comunicación, de nada tampoco nos sirve poder implementar o querer innovar a través de estos tipos de innovaciones en las bibliotecas. Bueno, y es muy importante también saber analizar, digamos, evaluar, pensar cómo nos recibimos en nuestra biblioteca respecto, bueno, a la apertura, al tema de los horarios, por ahí conviene ampliar la franja horaria, conviene abrir un día más, conviene también que no solamente sea un lugar donde los alumnos o los usuarios o docentes, investigadores van a buscar información, sino también que sea un espacio de encuentro, que también se ha hablado mucho en esta pandemia, donde ellos se sientan que pueden hacer uso como lugar para relacionarse, para charlar, para poder intercambiar incluso con otros profesionales. Eso es muy importante también. Y también es importante en este tipo de innovación, la incremental, donde se da más que nada cuando uno aplica pequeños cambios en los procedimientos o en los servicios que uno viene ofreciendo. Es importante también evaluar la calidad de un servicio de chat. Por ejemplo, se me ocurre un servicio de chat online, en el sentido de que uno puede brindar un servicio de chat, pero a lo mejor funciona, digamos, no a medias, no funciona siempre, o a veces se cae, o a veces no se da la respuesta en el tiempo que corresponde. Entonces, todo eso nos puede también, digamos, repercutir con una mirada negativa de la comunidad de usuarios. Entonces, es muy importante ir viendo y haciendo hincapié en poder ver, analizar y reflexionar sobre estos distintos cambios en los procedimientos y en los servicios que queramos innovar. Es importante eso. Bueno, hay algo tan sencillo también como cuestionarnos todo este proceso, ¿sí? Que puede dar lugar a una serie de mejoras. En la mayor parte de los casos así ha solido ser, dicen los expertos, y bueno, sin necesidad de, no es necesario contar con tan importantes recursos económicos, que muchas veces creemos que es así y realmente no lo es, y tampoco es tan necesario muchas veces contar con grandes cambios, sí, tecnológicos, para poder innovar.
Para este tipo, al menos, de innovación, la innovación incremental no lo es, porque aplica más a cambios pequeños que tienen que ver con los procedimientos y en los servicios que ofrecemos. ¿Mm? Y bueno, vamos avanzando un poco más con el tipo de innovación semi-radical. Es aquella que tiene que ver o que resulta de analizar cambios en el modelo de gestión. Ahí estamos hablando sobre propiamente el modelo de gestión o que tienen que ver con la tecnología que utilizamos, pero no ambos, puede ser en uno o en otro, ¿sí? Otra cosa es que un cambio de la tecnología, como es, por ejemplo, la suscripción a las bases de datos, también influya en el modelo de gestión o viceversa. Pero la innovación principal tiene lugar en un sitio. Y no influye precisamente en el otro. Puede ser en el cambio de modelo de gestión o en las tecnologías que utilizamos. En ese sentido es cuando se da el tipo de innovación semi-radical. No se produce en ningún caso un cambio sustancial en ninguno de los dos. Por ejemplo, si se produjo un cambio tecnológico importante, cuando se introdujo la consulta, se me ocurre, informatizada del catálogo a través de un ordenador, que bueno, ya muchas bibliotecas por suerte hemos logrado y logramos contar con este servicio, que es fenomenal. Esto supuso cambiar las tradicionales fichas, que muchos recordarán que contenían información, bueno, sobre todo el fondo documental propiamente de la biblioteca, ¿no? Lo cambiamos por un ordenador, donde el usuario podía buscar esta información. Esto fue un cambio tecnológico que de alguna manera tuvo efectos en la forma en la que nos relacionábamos con nuestros usuarios, pero no fue un cambio radical en el modelo de gestión en sí o en la tecnología de manera directa. Y por último tenemos el tipo de modelo radical, que bueno, la palabra como bien nos dice, es un cambio muy significativo, ¿sí? Es un tipo de innovación que produce cambios muy significativos tanto en el modelo de gestión como en la tecnología que se utiliza. Cuando la consulta del catálogo puede realizarse en línea, supongamos a través de internet, y esto supone que el usuario pueda realizar la consulta desde cualquier lugar fuera de la biblioteca, que es lo que sucede por suerte en muchas de nuestras bibliotecas, me imagino. Estamos interviniendo también en el modelo de gestión. Ahí ya cambiamos el modelo de gestión, ya que no es necesario estar físicamente en la biblioteca para recibir este servicio. Si a esto le sumamos un nuevo cambio de tecnología, por ejemplo, el acceso al catálogo en línea a través de un teléfono móvil, de una app, podría ser, que es el caso de UCA, que tenemos BookMind, estamos ante una innovación radical. Nosotros les cuento que contamos con una aplicación, una app, donde los alumnos a través del teléfono justamente pueden consultar todos los libros que disponemos, renovar, reservar y, bueno, y ver qué material se encuentra disponible para poder retirar. Bueno, y para simplificar y poder avanzar un poco más, la recepción de un mensaje, por ejemplo, en el móvil, cuando un libro está disponible, en este caso, o cuando hemos pedido un libro, o cuando está en la biblioteca, es un servicio que se venía prestando. Pero si le incorporamos una tecnología, se trata ya de una innovación semi-radical. Por otro lado, un libro que contiene un código QR, que también es otro de los servicios que se viene utilizando muchísimo, y que nos lleva, bueno, de golpe nos lleva a un video, ¿sí? Ese código QR nos lleva a un video promocional del mismo, de los libros. Es un tipo de innovación más radical, ya que incorpora tecnología, código QR, sumada a la del video, con el servicio de información adicional que antes no se ofrecía claramente. Y por último, para ser más clarificadora con este tipo de innovación, que es la incremental, por ejemplo, la invitación, que muchas bibliotecas de hecho lo vienen poniendo en práctica, la invitación a los usuarios a un café mientras participa en un club de lectura, se puede considerar como una innovación incremental, ya que mejora parte de un servicio que ya veníamos proporcionando, pero no incluye tecnología. En este caso se habla directamente de lo que es un valor agregado. Pero bueno, para aplicar alguno de estos tipos, que bueno, por el momento hemos visto 3, para poder aplicar alguno de estos 3 tipos de innovación que hemos visto hasta ahora, es importante que conozcamos cómo surge esta innovación. Que ahora lo vamos a poder ver de manera más detallada. Vamos a avanzar.
Hasta ahí. Bueno, en el ámbito de las bibliotecas podemos claramente mencionar, bueno, infinidades de ejemplos que se me vienen a la cabeza, pero por una cuestión de tiempo vamos a ir resumiendo un poco. Podemos mencionar como, por ejemplo, de aplicación de una innovación, la iniciativa de 24 Symbols, ¿sí? Que después si quieren por el chat les puedo pasar el link. ¿Qué es lo que es? Esta consiste en un servicio de lectura online, justamente vía streaming, ¿sí? De libros digitales, sin llegar a producir la descarga física del archivo. La verdad que es muy, pero muy bueno y recomendable. Bueno, siguiendo con el ejemplo de la conocida plataforma de música o de la app Spotify, donde el usuario puede acceder a una serie de recursos gratuitos sin publicidad, aunque bueno, muchas veces también en este tipo de servicios se cuenta o existe una opción de suscripción de pago, que da acceso a un catálogo mayor de títulos y sin publicidad. Debemos considerar que para que una biblioteca sea realmente innovadora va a depender de una serie de cosas, pero más allá de eso, de decisiones, ¿sí? Y de la puesta en marcha de procesos que tienen que ir encaminados a propiciar la innovación. No es algo que se genera claramente de un día para el otro, es un proceso de maduración que se aplica a través de etapas y con estrategias y en conjunto con un equipo interdisciplinario, por supuesto. Por ejemplo, la estimulación del trabajo en red, que bueno, también nosotros lo hemos logrado hacer con la red RABDU, la red de bibliotecas de aquí de la provincia, que después también les voy a comentar para quienes estén interesados. Nosotros logramos estimular, digamos, el trabajo en equipo a través de esta red, y bueno, con otras bibliotecas y con expertos de otras áreas pudimos de alguna manera poder brindar ciertos servicios y que nuestros usuarios pudieran acceder en este caso a distintos tipos de materiales que nosotros por ahí no teníamos en estante, pero bueno, al ser partícipes o partes de esta red, pudimos brindar ese servicio. Vimos esa necesidad, recurrimos a hacer sinergia con esta red y bueno, logramos implementar este servicio. Bueno, estos tipos de innovación, la innovación en el modelo de biblioteca y la innovación en las tecnologías, tienen distintos elementos. Por un lado tenemos, bueno, los elementos de innovación en tecnología, que habla de la oferta de productos y servicios basados en la tecnología. Cualquier producto o servicio nuevo que ofrezcamos a nuestra comunidad de usuarios, ya sean docentes, investigadores, alumnos, ¿sí? O la comunidad en general, a partir de una innovación tecnológica. Esto tiene que ver muy claramente con el aplicar tecnología, ¿sí? En este aspecto, las bibliotecas ya se han caracterizado por ir incrementando año tras año los servicios básicos que se han ido ofreciendo a sus usuarios utilizando claramente tecnología. Por ejemplo, bueno, a partir de esta pandemia y desde antes también se me ocurre que con el acceso al catálogo de bibliotecas, a través de internet o de dispositivos móviles. Entonces, fuimos ampliando la oferta de productos y de servicios que se fueron basando en tecnología, puede ser también una app, el chat online, no sé, se me ocurren infinidades de ejemplos. Pero bueno, claramente es el catálogo, bueno, y también, ¿por qué no? Aquellas bibliotecas que por ahí no tenían comunicar sus servicios, también fueron de alguna manera en esta pandemia implementando, diseñando e incorporando una web, aquellas que no lo tenían incorporando un sistema web para poder comunicar y visibilizar justamente todos sus servicios a su comunidad de usuarios. Por otro lado tenemos el tema de las tecnologías del proceso. ¿Para qué sirven? Estas se dice que mejoran los procesos internos de la organización, entendiendo, bueno, la organización por biblioteca, y nos sitúan en una mejor posición competitiva frente a los demás. Se produce una reducción de costos y una mejora en la calidad de los productos y servicios que venimos brindando. Por ejemplo, los sistemas de gestión bibliotecaria, ¿sí? Los famosos SIGEBI, al introducir las nuevas tecnologías, vieron que dentro de los procesos de gestión, que es, bueno, adquisición, catalogación, circulación, los que todos ya conocemos seguramente, de alguna manera sustancial han ido mejorando visiblemente el servicio que hoy podemos brindar, por supuesto, y por suerte en cada una de nuestras bibliotecas, para aplicar un valor agregado a nuestra comunidad de usuarios desde las distintas bibliotecas que somos partícipes. Bueno, por otro lado también se habla como innovación dentro de este tipo de innovación en tecnologías. Otro factor muy interesante es el de la tecnología aplicada. En lugar de mejorar el proceso o cambiar el producto o servicio,
o incluso de ofrecer uno nuevo, las tecnologías aplicadas nos permiten ofrecer un servicio más rápido. Eso, bueno, está más que a la vista en muchas de las bibliotecas hoy en día, sobre todo en España. Eso lo tenemos infinidad de ejemplos también para poder compartir y hacer una apuesta en común si quieren al final. Bueno, siendo esta la ventaja más, digamos, favorable frente a otras bibliotecas, a otras tecnologías. Si incluimos un sistema de préstamo, se me ocurre a través de máquinas automáticas, que también he estado leyendo algunos artículos por ahí, estamos ofreciendo o estaremos ofreciendo al usuario un servicio más rápido. Entonces, en este caso, estamos hablando de tecnologías aplicadas. Por otro lado, seguimos avanzando en el otro tipo de innovación, que es innovación en el modelo de la biblioteca. Y acá hablamos de la puesta en valor. Tiene distintos elementos. Por un lado, la puesta en valor, ¿a qué se refiere? Se trata de que nosotros como profesionales podamos pensar en los productos, ya sean libros, música, películas o revistas o servicios, que sería el préstamo y las actividades y demás, o búsquedas bibliográficas que llevamos a cabo en nuestras bibliotecas. ¿Esto para qué nos sirve? Para pensar en los productos, ¿sí?, que ya estamos incorporando o que vamos proporcionando, y cómo podemos cambiarlo o incorporar nuevos para dar un mejor servicio a nuestros usuarios de la biblioteca. Por ejemplo, si desde la biblioteca iniciamos el préstamo de dispositivos de lecturas digitales, ¿sí?, que bueno, en muchas bibliotecas también de por acá se ha estado llevando a cabo a través de los e-reader, y luego y era algo que no veníamos haciendo con anterioridad, entonces estamos innovando, ya que ofrecemos a nuestros usuarios una nueva puesta de valor. En esto se centra mucho en el tema del uso, bueno, como verán, de lo que es la parte de la tecnología. Seguimos avanzando. Por otro lado, hablamos de la cadena de producción y distribución, que tiene que ver con que debemos ser conscientes de cómo se crea el valor, ¿sí?, y cómo lo hacemos llegar a nuestros usuarios. En este sentido, estamos hablando de la forma en la que decidimos qué tipo de actividades, bueno, culturales o formativas realizamos en nuestras bibliotecas. Si las llevamos a cabo a través de personal interno o por proveedores externos, y con qué frecuencia, sobre qué temas, sobre las normas. Acá tiene que ver también con las normas para poder participar en ellas, y también es parte de la cadena, todo esto es en conjunto parte de la cadena de producción y distribución, de uno de los servicios tradicionales que, bueno, que se vienen brindando seguramente desde la biblioteca. También esta cadena de producción y distribución nos habla de que debemos revisar cómo llega al usuario cada uno de nuestros servicios, y cómo los utiliza en primera instancia. Para nosotros es necesario, y entendamos que es muy necesario, saber y conocer cuál es la experiencia de ese usuario respecto a ese servicio para luego poder hacer los reajustes que sean necesarios. Vamos a seguir avanzando. Otra más. Y bueno, por último, otro de los factores digamos, etapas fundamentales de esta innovación en el modelo de biblioteca tiene que ver. Aquí debemos pensar en nuestros usuarios como segmentos o colectivos, que es lo que les comentaba recién, como alumnos, docentes o investigadores. Segmentar a nuestro cliente, yo reemplazaría segmentar a nuestra comunidad de usuarios. De esta forma podemos idear nuevos productos y servicios específicos para cada grupo, por supuesto. Bueno, seguimos avanzando un poco más, y ahora vamos a hablar sobre, rápidamente, porque se nos va terminando el tiempo, la innovación en la biblioteca. Bueno, a lo largo de la historia, ¿sí?, del funcionamiento de las bibliotecas se han producido diferentes y múltiples cantidades de innovaciones que han ido modificando de alguna manera, redefiniendo, mejorando y aportando un valor agregado, ¿por qué no?, a las bibliotecas. Desde la configuración del propio espacio de las bibliotecas que han ido albergando nuestras colecciones en estas instituciones, hasta llegar a centros de libros físicos e incluso bibliotecas en su totalidad virtuales, que bueno, en esta pandemia hay muchísimas para poder comentar y poner ejemplos seguramente, pasando por otro tipo de innovaciones tecnológicas como es Internet o los famosos códigos QR, que han afectado en gran manera, de manera positiva por supuesto, a la forma en que nos vamos relacionando con nuestros usuarios. También, aunque menos mencionados que los anteriores, cuando se habla de innovación, se ha ido produciendo cambios en el modelo de gestión y en los servicios que se ofrecen a los usuarios, y que pueden estar o no relacionados con la tecnología.
A continuación vamos, bueno, a comentar sobre los diferentes aspectos en los que incurre la innovación en las bibliotecas. Vamos a comentarlo de manera rápida. Bueno, por un lado tenemos el aspecto físico, que tiene que ver con la parte de la innovación en cuanto a los edificios, ¿sí? En cuanto a las bibliotecas que se da en cualquier sitio, porque bueno, ya no es necesario, muchas veces se dice de que haya un espacio físico donde el alumno o el usuario tenga que recurrir para hacer uso de ese material, sino más bien son bibliotecas que se dan en cualquier lugar, ¿sí? Porque uno de los ejemplos que leía era el biblioburro en algunos países, o los bibliobuses, que están tan de moda también hoy en día. Eso es una manera de innovar en cuanto al aspecto físico. O las bibliotecas sin libros, ¿sí? Sin libros físicos, y hablamos de bibliotecas puramente virtuales. Bibliotecas sin libros físicos, o ni libros ni bibliotecas, hablamos de bibliotecas digitales. Eso por un lado, ¿sí? Seguimos avanzando. Y también otra de las innovaciones en bibliotecas tiene mucho que ver en las tecnologías. Pasar, bueno, de la ficha catalográfica a la nube, que es lo que hemos hecho muchas de nosotras, el préstamo libro-papel a los libros electrónicos, el uso de las redes sociales que han estado muy en boga, han sido muy utilizados para poder no solamente compartir, visibilizar los servicios, sino sobre todo para comunicarnos con nuestros usuarios. Aplicaciones para dispositivos móviles, realidad aumentada, pues bueno, ahí tenemos un caso para contar de acá de Federico, de acá un colega de Mendoza, que después si quieren podemos compartir la experiencia. Fue un proyecto de realidad aumentada que presentó justamente en su biblioteca, Federico López, que bueno, aprovecho a dejarle un enorme abrazo. Y también el tema de los códigos QR. Muchas veces vieron que uno agarra un libro que tiene un código QR y nos redirecciona hacia un video para promocionarnos el libro y demás. Bueno, todas estas tecnologías son distintos tipos de innovaciones que se han ido implementando en las bibliotecas. Y otro tipo también de innovación es en el modelo de biblioteca. Hablamos de los productos, de los servicios, la forma en cómo hemos ido brindando estos servicios. Por un lado, íbamos brindando el préstamo automatizado, el préstamo en formato papel, tuvimos que migrar al préstamo en formato digital, perdón. Y por otro lado, también la manera en cómo hemos ido asistiendo a los usuarios, a los docentes, ya no presencial en aulas, sino también a través de tener mayor participación, digamos, en las aulas virtuales, en las comunidades de aulas virtuales o plataformas digitales en donde están nuestras comunidades de usuarios, bueno, asistirlos por ahí, por el chat, por las apps, a través de las redes sociales. Entonces, de alguna manera hemos ido cambiando el modelo de biblioteca, el modelo de gestión. Y bueno, para ir ya acercándonos un poco más al final, vamos a hablar del perfil innovador. ¿Quién puede innovar en la biblioteca? ¿Y cuáles son las cualidades de este perfil innovador? La innovación no tiene que ver por ahí con el coeficiente intelectual de la persona o del bibliotecario en sí, o con la adquisición de conocimientos, sino que es una actitud más bien personal, ¿sí? Es una cuestión de actitud, como se dice por ahí, que hay que reconocer y potenciar, ¿sí? Mejorar, agregarle un valor agregado, potenciar por parte de la empresa, de la organización o de la biblioteca. Cuando vemos algunos servicios bibliotecarios innovadores, puede que pensemos que no se van a poder adaptar o aplicar en nuestras bibliotecas por el tamaño, por la falta de recursos humanos, económicos, técnicos o lo que sea. Pero sepan que la innovación se puede producir en todos los lugares y depende más de nosotros como profesionales de la información, de las personas, de los equipos de trabajo, muchas veces interdisciplinarios con los que contamos, que de los presupuestos y de todo lo que mencioné anteriormente. Entonces, depende mucho del equipo de bibliotecarios que justamente quieren dar un mejor servicio a sus usuarios, que quieren por ahí visibilizar, digamos, su modelo de gestión desde otra mirada. Bueno, ahora vamos entonces a ver cuáles son las cualidades de este profesional innovador. Vamos a avanzar un poco más. Y bueno, por un lado es ser un buen líder, conocer a la perfección la biblioteca, por supuesto, trabajar en equipo, y con esto ya vamos cerrando, trabajar en equipo y saber escuchar, estudiar, investigar, conocer y comprender a los usuarios, poder incentivar la colaboración entre los distintos grupos, ¿sí? O las comunidades que nos están apoyando en nuestra biblioteca,
abogar por la cultura estratégica, tener un alto grado de compromiso, sobre todo con la biblioteca, estar siempre en constante formación. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo para conocer y ver o no si es posible poderlo aplicar en mi biblioteca, ¿por qué no? Tener una visión de futuro, anticipación, creatividad, decisión y pasión por la innovación, y tener iniciativa por impulsar cambios y capacidad de adaptación. Y yo me quedo con eso. Tener capacidad de podernos adaptar, es lo que hemos venido haciendo mucho de nosotros, los profesionales de la información, a partir de esta pandemia, que bueno, muchos logramos verla como un cambio más allá de todo el contexto negativo, y ahora sí ya acabo de finalizar esta presentación, más allá de verla como un cambio negativo, en realidad creo que a muchos nos sirvió para poder abrir los ojos, para poder darnos cuenta de dónde estamos parados y para poder aplicar todos estos pequeños cambios que sin querer seguramente hemos podido innovar de alguna manera en nuestra biblioteca. Así que bueno, aquí les doy las gracias, ya me voy despidiendo, y bueno, nada, agradecer enormemente a todas las personas que seguramente se han estado conectando por ahí. Ahí les dejo en pantalla, bueno, mis redes sociales por si gustan comunicarse, o mi correo. Así que bueno, muchas gracias y cedo la palabra. Muchas gracias, Paola Vanegas, por este importante tema, la innovación en bibliotecas, en donde rescataría básicamente dos puntos: la importancia de esto de aclarar que innovación no es creatividad como solemos percibirla, sino que es un proceso que implica la suma de esfuerzos de todos en la biblioteca, y además la importancia también, por otro lado, de escuchar a nuestros usuarios para el desarrollo de productos y de servicios que resulten realmente innovadores y que realmente impacten. Paola, tenemos muchas preguntas, pero ¿qué te parece si vamos dándole como prioridad a algunas, porque son varias? Por un lado tenemos, ¿qué se puede hacer cuando una estrategia de innovación en la biblioteca no tiene el impacto esperado y no se tienen los recursos para renovar o implementar un nuevo plan de innovación? Bien, yo creo que primeramente, para hablar de innovación tenemos que diseñar un plan estratégico, ver cuál es la realidad de esa biblioteca, como bien decía en la ponencia, cuál es el estado de situación, ¿m? Con qué contamos, ¿sí? Con qué recursos, perdón, contamos, y contamos también con asistencia técnica, y sobre todo hacia dónde yo quiero focalizar esa innovación, hacia la colección, hacia los servicios, hacia el espacio físico, porque si estamos hablando de que queremos innovar y de golpe queremos suscribir a cuanta base de datos se nos ocurra, y bueno, obviamente vamos a tener que contar con la apoyatura de nuestras autoridades y bueno, disponer de un presupuesto económico que muchas veces no es la realidad, entiendo, de muchas de las bibliotecas, y yo me incluyo. Así que en ese sentido creo que lo mejor es arrancar de a poco, hacer un análisis de cuál es la situación, qué servicios estoy brindando, cuáles servicios me faltaría brindar según las necesidades que yo detecte en mis usuarios. Por ejemplo, no tengo redes sociales, o no dispongo de un blog, o por ahí tengo un catálogo en una base de datos o en un sistema de gestión que está un poco desactualizado, poder migrar hacia uno más actualizado, hacia uno recomendado. Hay muchos que son libres y gratuitos, de hecho, así que bueno, por ahí ir viendo qué servicios me faltan, pero dentro de esos, cuáles son los que yo podría brindar con los recursos que tengo y según la situación en la que hoy me encuentro. Convengamos que, bueno, muchas veces queremos innovar a lo grande, pero es como yo explicaba, por ahí podemos empezar por un tipo de innovación más pequeño, y de ahí en más ir avanzando hacia uno más grande. Correcto, Paola. ¿Cada cuánto tiempo se debería evaluar las estrategias implementadas en la biblioteca para mantener actualizadas las nuevas tecnologías? Para Y eso mantenerse actualizados. ¿Cuánto tiempo deberíamos? La pregunta va más enfocada hacia el profesional de la información o hacia la biblioteca en sí como proceso o como institución. Sería hacia el proceso. Hacia el proceso, bien. Y ahí tendríamos que ver, porque no solamente guiarnos por el contexto externo, que tiene mucho impacto, por supuesto, en las decisiones que hoy yo pueda tomar en la biblioteca, sino también guiarnos por cuál es la realidad de nuestra comunidad de usuarios, que es lo que comentaba yo. Las necesidades de los usuarios cambian del día a la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces,
estar atentos, no es que tampoco vamos a ir cambiando todos los servicios, ¿no? Porque vayan migrando, cambiando constantemente. Lo que digo es tratar de estar a la par, dentro de lo posible, de esas necesidades, hacer el acompañamiento con los servicios que nosotros podamos, si podemos mejorarlos, incorporarles un valor agregado, es lo ideal, pero tratar de ir a la par, acorde a esas necesidades de los usuarios, pero con los recursos que nosotros contamos. Tratar de mejorar los servicios. Siempre hay algo por mejorar, y eso lo vamos a conocer cuando sepamos o conozcamos cuál es justamente la necesidad de los usuarios y cuál es el feedback que ellos nos hacen de esos servicios. Porque nunca vamos a poder querer innovar, mejorar o aplicarle un valor agregado a ese servicio que yo estoy brindando si ni siquiera sé quién es mi comunidad de usuarios, si ni siquiera sé qué fragmentación de esa comunidad utiliza qué o cuál servicio, cómo y cuál es su experiencia, y cuál es su retroalimentación respecto a ese servicio. No sé si soy clara. Entonces creo que lo principal es saber, tener en claro qué servicios brindo, cuáles podría brindar según los recursos con que cuento, fortalezas, debilidades, y por otro lado también siempre estar en constante autoevaluación, no con nosotros mismos, sino también con los servicios, con la institución como biblioteca, con los servicios que estamos brindando para ir haciendo esos pequeños reajustes, y en esos pequeños reajustes tratar de, como respuesta, dar un valor agregado, que va a salir justamente de la retroalimentación que nos hagan los usuarios. Muy bien. ¿Algunas estrategias que recomiendes para detectar necesidades de los usuarios y la implementación de alguna innovación en los servicios? Quizás algunas de las que estés utilizando en tu biblioteca que estás dirigiendo. Bueno, primeramente, convengamos que yo estoy trabajando hoy por hoy en una biblioteca universitaria, que por ahí entiendo que la realidad puede ser totalmente diferente a una biblioteca popular, o a una biblioteca rural, o a una biblioteca escolar, donde tengo muchos compañeros. Entonces, por ahí depende también el tipo de biblioteca, va a ser la realidad. Respecto a cómo podemos hacer para detectar las necesidades, y para mí, esto es algo más bien a modo personal, para la persona que te haya hecho la pregunta, creo que es estar en constante contacto de manera directa con los usuarios, ¿sí? Analizar qué tipo de usuario es, si es un investigador, bueno, será por un correo electrónico, si son muchos docentes, comunicarme a través de un correo semanal, por un letter, por algún tipo de formulario que yo pueda idear estratégicamente, para conocer ellos cómo están percibiendo los servicios que yo brindo, desde la plataforma electrónica, si se les brinda, se les asiste o no en las plataformas virtuales de aprendizaje. Nosotros contamos con una plataforma virtual de aprendizaje, que son aulas virtuales propiamente, donde uno los asiste, si no solamente brindándoles los recursos de información, sino también, digamos, de alguna manera apoyándoles en cómo pueden crear listas bibliográficas, a través de añadir los enlaces de todos los recursos electrónicos que brindamos, y bueno, haciendo también capacitación sobre muchas herramientas, además de todos los servicios que ya brindamos. Entonces, hay que, digamos, canalizar cuál es el tipo de comunidad de usuarios que tengo, y hacia ahí tratar de ver qué estrategias puedo implementar para poder comunicarme de manera directa. Si no hay una buena comunicación asertiva, es muy difícil que podamos darnos cuenta qué es lo que le pasa o qué es lo que necesitan. Muchas veces creemos que porque brindamos muchos servicios estamos haciendo las cosas bien. Hay muchos usuarios que ni siquiera se enteran de esos servicios, ni siquiera saben cómo es el uso de los mismos. Entonces, lo primero es conocer la comunidad de usuarios y saber por qué medios se comunican, y hacia ahí nosotros tenemos que meternos y comunicarnos y estar en constante comunicación, justamente para poder conocer cuáles son sus necesidades. Muy bien, Paola. Y para ir cerrando, mencionabas edificios innovadores en tu plática. ¿A qué te referías con edificios innovadores? Edificios innovadores. Bueno, ahí es un tema que no pude desarrollar mucho porque iba controlando el tiempo. En realidad nos referimos a que últimamente las bibliotecas, sobre todo, bueno, en España, en Europa, digámoslo así, fuera de Latinoamérica, ya no se construyen o no se edifican propiamente edificios tradicionalmente. ¿Por qué? Porque va cambiando el paradigma, va cambiando la mirada que se tiene de biblioteca como espacio de encuentro,
no ya con una sala sí o sí de lectura, donde va a estar un cajón con eh, fichas de autor, ¿sí? Se le va viendo de otra manera, ¿sí? Se tiene una mirada diferente de la biblioteca, del profesional de la información mucho más, y de los usuarios. Entonces, según lo que el usuario necesita, según cuál es la tendencia, hay que estar muy atentos también cuáles son las nuevas tendencias, no quedarnos en el pasado, sino si queremos justamente apuntalar hacia un futuro innovador. Entonces, a eso me refería, que ya las bibliotecas que se van construyendo van migrando, digamos, o van, digamos, yendo hacia otras tendencias, donde ya no hay tantos estantes, tantos libros, sino más bien por ahí sillones, por ahí muchas bibliotecas que incluyeron incluso cafeterías, salas de escape, salas de lectura, por supuesto, pero se van presentando los servicios de otra manera, porque entendemos que es lo que el usuario busca, lo que necesita, es lo que nosotros tenemos que brindarle. Muy bien, Paola, pues no nos queda más que darte las gracias por esta maravillosa conferencia magistral sobre innovación de bibliotecas. Paola Vanegas, gracias por visitarnos en este segundo.